Listo. Buenas tardes. Les venimos a hablar de las formas cuadráticas y las sucesiones cónicas. El grupo está representado por Karen Vergel, Miguel Jiménez, Linda Rojano, César Torrado y quien les habla, Marlon Calderón. Las formas cuadráticas. Una forma cuadrática no es otra cosa que la función definida por un polinomio real homogéneo de un segundo grado de varias variables. Es decir, una función r elevado a n es igual a r definida por un polinomio real de varias variables en el que todos los sumandos no nulos son segundos grados, son de segundo grado. Las formas cuadráticas, la clasificación. A. Nula. Nula si q de x es igual a 0 para todo x. B. Definida positiva si q de x es menor a 0 para todo x no nulo. Semidefinida positiva si q de x es menor o igual a 0 para todo x y q no es nula ni definitiva positiva. Definitiva positiva si q de x es mayor a 0 para todo x no nulo. Semidefinitiva negativa si q de x es mayor o igual a 0 para todo x y q no es nula ni definitiva negativa. Indefinida si q de x alcanza tantos valores positivos como negativos. A continuación, mi compañera Linda les va a explicar las formas de expresar las formas cuadráticas. Bueno, en este caso, pues las formas cuadráticas se pueden expresar en general por tres formas. La forma polinómica, donde su fórmula es f de x igual a x al cuadrado más bx más c. La forma canónica, donde f de x es igual a entre paréntesis, x menos h elevado a la 2 más k. Y en la forma factorizada es f de x igual a x al cuadrado más bx más c, y se puede factorizar como f de x igual a, entre paréntesis, x menos x1 por x menos x a la 2. Bueno, acá tenemos un ejemplo donde vemos cómo se hace un cambio de variables, de variables apropiadas para eliminar términos mixtos de una forma cuadrática. El ejemplo dice f de x1, x2 y x3, que es igual a 3x1 sobre elevado a la 2 más 3x2 elevado a la 2 más 3x3 elevado a la 2 más 4 veces x1 y x2 más 4 veces x1 y x3 más 4 veces 2 y x3. De hecho, tenemos que es una matriz simétrica compuesta por una forma cuadrática, con los términos cuadráticos puros. Los términos de la diagonal principal son el número 3, que es lo que nos da la función. Por otro lado, tenemos el 4, que lo podemos dividir entre 2 para cubrir los otros términos. Esta matriz es simétrica con entradas de 3 y las demás entradas son 2. Luego tenemos que hacer el respectivo cambio de variables para eliminar los términos mixtos, y eso se hace diagonalizando ortogonalmente la matriz. Abajo tenemos la matriz, que en la primera tenemos que es la Q, y esta se divide en tres columnas. La primera dice 1 sobre raíz de 2, 0, menos 1 raíz de 2. En la siguiente, 1 sobre raíz de 6 menos 2 sobre raíz de 6 y 1 sobre raíz de 6. En la última columna, 1 sobre raíz de 3 en todas. En la siguiente matriz diagonal tenemos en la diagonal 1, 1 y 7, y los demás espacios con 0. Entonces, de esto se podría decir que la matriz de A se puede factorizar de la forma Q por D por Q transpuesta, donde la matriz que es ortogonal es la Q y la D es diagonal. Y de esto podemos concretar que cuando se hace el cambio de variables Y,
igual a Q transpuesta por X, se van a eliminar los términos mismos. Siguiente diapositiva. Secciones cónicas. ¿Qué son las secciones cónicas? Son todas las circunferencias, son todas las curvas resultantes de las diferentes intersecciones entre un cono y un plano, cuando ese plano no pasa por el vértice del cono. Existen 4 tipos de secciones cónicas: la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. A continuación, mi compañero Miguel va a explicar cada una de ellas. Secciones cónicas. Tipos de secciones cónicas. De primero tenemos la circunferencia. La circunferencia es una sección cónica que se puede hallar cortando un cono con un plano perpendicular a su eje de revolución. Para que la ecuación general describa una circunferencia, los términos A y C deben coincidir y B debe ser nulo. A igual C y B igual 0. Dale, Karen. Elipse. La elipse es una línea curva, cerrada y plana, muy parecida a la circunferencia, pero su forma es más ovalada. En particular, es el resultado de cortar la superficie de un cono con un plano oblicuo, cuyo ángulo respecto al eje de la revolución es mayor que la generatriz. Además, todos los puntos de una elipse cumplen con una condición. La elipse es el lugar geométrico de todos los puntos de un plano cuya suma de distancias a otros 2 planos son puntos fijos, llamados focos F y F'. Es constante. La ecuación correspondiente a la expresión matemática de una elipse cuando se verifican con la siguiente condición: b cuadrado menos 4ac es menor que 0. Bueno, parábola. Una parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta fija denominada directriz. Geométricamente, la parábola es el resultado de cortar un cono con un plano con un ángulo de inclinación respecto al eje de revolución equivalente al ángulo de la generatriz del cono. Por lo tanto, el plano que contiene la parábola es paralelo a la generatriz del cono. Un rasgo muy importante de esta sección cónica es la ecuación de la parábola, ya que según como sea esta permite identificar qué tipo de parábola se trata. Para la ecuación sea de una parábola se debe cumplir la siguiente igualdad: b elevado al cuadrado menos 4ac igual a 0. Hipérbola. Como sección cónica, se consigue una hipérbola cuando se corta un cono mediante un plano con un ángulo menor que el ángulo que forma la generatriz del cono respecto a su eje de revolución. Matemáticamente, una hipérbola se puede definir como el lugar geométrico de los puntos del plano que cumplen las siguientes propiedades: el valor absoluto de la diferencia de las distancias desde un punto cualquiera de la hipérbola hasta los puntos fijos, llamados focos, deben ser constantes. Finalmente, la ecuación general de la hipérbola debe satisfacer la siguiente inecuación: b cuadrada menos 4ac mayor que 0. Bueno, en este caso, pues les voy a explicar un ejercicio sobre secciones cónicas, enfocándonos específicamente en la resolución de un ejercicio sobre la circunferencia. Bien, continuamos con un ejemplo en el cual se debe determinar si la ecuación pertenece o no pertenece a una circunferencia. Y pues si es el caso, debemos encontrar su ecuación en forma ordinaria. La ecuación es x cuadrado más y cuadrado más 5x menos 2y más 5 igual a 0. Bien, para esto vamos a comparar los coeficientes de la ecuación de la forma general con este ejemplo. De esta manera se dice que a es igual a 1, c es igual a 1, d igual a 5, e igual a menos 2
y f igual a 5. También debemos considerar que el discriminante del radio sea un número mayor a 0, es decir, d cuadrado más c cuadrado menos 4f debe ser mayor a 0. Reemplazando los términos, tenemos en la fórmula, entonces obtenemos que el discriminante es igual a 9, que es mayor a 0, lo que significa que la ecuación sí representa una circunferencia. Entonces, las coordenadas del centro son las fórmulas menos 2 sobre 2 y menos e sobre 2, que reemplazando la fórmula nos queda menos 5 sobre 2, menos 2 sobre 2. Entonces, al simplificar, tenemos las coordenadas de c, entre paréntesis, menos 5 entre 2, 1. De igual manera, pues para sacar el valor del radio se calcula con la fórmula r igual a 1 entre 2, raíz de d al cuadrado más c al cuadrado menos 4f. Reemplazando los valores, tenemos el valor del radio igual a 1 entre 2, raíz de 9. Y haciendo la solución, nos queda radio igual a 3 medios. Entonces, completamos la ecuación de la circunferencia en forma ordinaria y nos queda de la siguiente forma. X menos 5 medios al cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 3 medios elevado al cuadrado. Y simplificando nos queda x más 5 medios al cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 9 cuartos. Entonces ya con esto culminamos la ecuación y pues por eso se dice que es una ecuación ordinaria de la hipérbole. Listo. Voy a parar la grabación.